noches, bienvenidos una vez más a la casa del Señor, a disfrutar de, bueno, no del clima, acá adentro sí lo podemos hacer. Ha sido un poquito lluvioso este fin de semana, pero agradecemos a Dios que nos ha dado la posibilidad de llegar, nos ha dado la posibilidad de disfrutar el día, más allá de la lluvia. A veces uno reniega cuando hace calor, pero reniega también cuando hace frío, reniega cuando llueve, renegamos cuando hay sequía. Parecería que nada nos conforma. Bueno, el Señor nos ama igual. El Señor conoce nuestras vidas, el Señor conoce nuestras inquietudes, nuestros anhelos, conoce nuestro andar diario. Y qué bueno sería que cada uno de nosotros podamos encarnar, podamos hacer viva esta estrofa que cantábamos recién, ¿verdad? Que no podamos vivir si no es con la presencia y con la gracia de Dios. Dice la Biblia que somos almas vivientes. Por lo tanto, al igual que cualquier otra criatura, al igual que cualquier otro animalito, e incluso al igual que una planta, tenemos vida. Y no hay virtud en el ser humano que tenga vida. Las plantas y los animales también la tienen. ¿Qué nos hace diferente de una criatura más? Bueno, la Biblia enseña de que lo que nos hace diferente es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Me parezco a Dios en lo físico? ¿Se parece Walter a Dios en lo físico? ¿Se parecerá Luis en lo físico, o Omar, o Coti, o Patricia? No, precisamente no es esa nuestro parecido. Nuestro parecido con nuestro Creador es que tenemos espíritu, somos seres espirituales. Con la diferencia, como decíamos recién, de los animales que solamente tienen vida, son alma viviente, pero la palabra dice que los que hemos recibido a Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos espíritu vivificante. Eso es lo que nos hace diferente a cualquier animal, a cualquier otra criatura sobre la tierra o en el mar. Y qué bueno que tengamos esa gracia para poder estar conectados, para poder estar unidos con nuestro Creador. En estos días estamos compartiendo diferentes lecturas, estamos compartiendo la buena semilla, estamos compartiendo los 40 días de propósito y seguramente o quizás también estemos compartiendo el devocional diario. Y hoy me sorprendí porque, bueno, tanto en la buena semilla, el Salmo. ¿Quién leyó hoy la buena semilla? Bueno, la buena semilla en el día de hoy comienza con un salmo de reflexión y dice: bienaventurado el varón, ¿cómo sigue? Que no se sentó en sillas de escarnecedores, de atorrantes, de sinvergüenzas, y que de día y de noche medita en la palabra del Señor. ¿Y qué sucede? Aparte de leerla, se deleita. Gracias, Patri. Se deleita en la palabra del Señor. Y en los días de propósito, el encabezado, el primer párrafo, hablaba sobre las dificultades que tiene este mundo por sus propias apetencias. Hablaba de que el ser humano está tan preocupado por sí mismo, por ese egocentrismo, por ese hedonismo, que aún, dice, llama la atención que eso se esté convirtiendo también en un hábito dentro de las iglesias, donde la gente está más preocupada por el escepticismo, por el éxito en la vida, por la felicidad en la vida, y no por hacer lo que Dios quiere. Y aclara en el párrafo, dice que eso no es lo que importa para Dios. Lo más importante delante de Dios es que hagamos su voluntad. Bueno, un poco de eso se trata lo que quería compartir. No es que lo tomé en relación a estos pasajes, pero qué bueno cuando Dios de diferentes formas nos habla sobre un tema en particular. No sé qué tema te estará hablando Dios en estos días, no sé cuál será el tema que te preocupa, pero qué bueno que podamos estar ante la presencia del Señor y meditar
en aquello que sí preocupa a mucha gente. Es más, mucha gente está perdiendo el sueño, está perdiendo los bienes, está perdiendo su fortaleza y está perdiendo lo más preciado que tiene el ser humano, su propia salvación. Está perdiendo la oportunidad de ser redimido, de ser rescatado, de ser salvos por la gracia de Dios. Libro de Jueces. Vamos a encontrar un personaje que es seguramente conocido. El que no lo leyó en la Biblia lo habrá visto en películas, está en dibujitos animados, está en caricaturas, un personaje bastante conocido. Pero no siempre lo conocido es lo que aprendemos, ¿verdad? No es siempre lo que incorporamos o tomamos para nuestra vida. Libro de Jueces, capítulo 14. Hay un personaje interesante allí. Yo le voy a pedir, por favor, si lo podemos estar proyectando el pasaje, para que de esta manera podamos, ir conociendo en parte. Si quieren conocer toda la historia de este personaje, son pocos capítulos. Es el 14, 15 y 16. Son capítulos cortos, es una lectura tranquila, una lectura no muy extensa, donde nos habla de este personaje. Vamos a tomar en el día de hoy los primeros 10 versículos nada más. Y dice así la palabra. Libro de Jueces, capítulo 14, del verso 1 en adelante, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná, y cuando llegaron a la viña de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo, después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió lo que había tomado, de dónde había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Hasta aquí el pasaje. Vamos a meditar en estos 10 versículos que acabamos de compartir y ver un poco lo que, por poner un nombre, pusimos como título el síndrome de Sansón. ¿Y el síndrome de Sansón por qué? Bueno, porque afecta a muchas personas hoy día, como decía los escritos que hoy estábamos compartiendo en los devocionales, como vemos cada día, porque esto no es solamente que llame la atención a un grupo, sino que nos tendría que llamar la atención a cada uno de nosotros, puesto que muchas personas a nuestro alrededor, y a veces hasta nosotros mismos, nos vemos tentados a vivir de esta manera. ¿Cómo vivía Sansón? Bueno, vamos a ir viendo de a poquito, si esto nos ayuda, el síndrome de Sansón. Este Sansón y esta tecnología que no anda, supuestamente tendría que funcionar. Hoy cuando lo probamos funcionaba, pero igual tenemos la posibilidad de seguir participando. Síndrome de Sansón decía,
¿Por qué el síndrome? Bueno, porque es una característica que alcanza a muchas personas y a veces no nos damos cuenta. Otras veces sí, pero a veces a pesar de que nos demos cuenta, nos importa muy poco. Síndrome de Sansón tiene esta característica. Vemos una de esas características, que avanzamos en la proyección. Así como comienzan los dos versículos, habla de que Sansón, ¿cómo se comportaba? A través de la vista, como nos comportamos la mayoría de nosotros. Nos comunicamos a través de la visión. Obviamente la visión es útil para cada uno de nosotros. Necesitamos para nuestra vida diaria, para nuestra relación cotidiana, de lo que vemos. Cuando mejor vemos, mucho mejor andamos, o al menos tendría que ser así. Este Sansón dice que vivía a través de la vista. Verso 1 dice que cuando Sansón descendió, ¿qué hizo allí en ese lugar, en Timná? Vio a una mujer. No una mujer cualquiera, era una de las mujeres hijas de los filisteos. Y en segundo lugar, el síndrome de Sansón se caracteriza por el comportamiento de Sansón, hacía la suya. ¿Cuántas personas conoce usted que tiene esta característica? ¿Conoce alguna? ¿Vio alguna en el espejo quizás? Bueno, es un poco común en estos días. Dice un dicho común en relación a nuestras actividades cúlticas, aleluya, aleluya, pero cada uno hace la suya. Un poco risueño, un poco atrevido quizás también, pero no podemos dejar de decir que es una realidad. Más de una congregación donde expresamos aleluya, cánticos al Señor, casi estamos tocando el cielo con la mano, pero cuando volvemos a las bancas o cuando ponemos un pie en la vereda, cada cual hace la suya. Síndrome de Sansón. Sansón se comportó así. Dice que se alimentaba a través de lo que veía y bueno, después tomaba sus propias decisiones. Avanzamos un poquito más en estas actividades que tenía don Sansón y vemos que, bueno, los resultados que tiene vivir por vista. ¿Qué hizo Sansón? Vio una mujer. ¿Tiene algo de malo ver una mujer? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá algo de malo mirar a una mujer, mirar a un hombre? Bueno, todo va a depender con la intención que lo mire. Ver por ver, obviamente no tiene nada de malo, para eso Dios nos ha dado la vista. Pero de acuerdo a la intención de nuestra mirada, Jesús, no se me ocurre a mí, lo que Jesús dice, que si alguien mira para codiciar, ya hay pecado en el corazón. Bueno, es lo que le ocurrió a Sansón. Vio una mujer, a eso le sumamos que le gustó y tenemos como resultado su anhelo. La quiero. Veo algo, me llama la atención, me gusta, me atrae. ¿Y qué sucede? Lo quiero. Le pasa a las muchachas cuando van a comprar una ropa o un zapato. Nos pasa a nosotros cuando vamos a comprar una camisa o un vaquero, unas zapatillas. Nos pasa todo. Vemos primeramente, elegimos, seleccionamos de lo que hay y terminamos, si podemos, comprándolo. Y mucha gente que hoy día no puede comprarlo de una manera legal, bueno, también lo quiere, como ese famoso video que vimos días atrás, que quería la mochila y quería la mochila, pero la mochila no era de él. Después sí uno puede salir a justificar que era para estudiar, para regalársela al hijo, que el cumpleaños de la mujer, lo que sea. Pero la intención era quedarse con algo que no le pertenecía. Bueno, muchas veces nosotros, por comportarnos como Sansón, viviendo por vista y queriendo hacer la nuestra, vieja película, seguramente la recordarán, ¿verdad? Yo ya ni me acuerdo cómo se llamaban los actores, pero ahí está Sansón contemplando a aquella mujer que termina apartándolo del camino y del propósito de Dios. Avanzamos un poquito más y vemos que la mirada, la vista, que llama nuestra atención, bueno, no es nada nuevo. No nos amarguemos porque podamos identificarnos,
porque debajo del sol no hay nada nuevo. Ya le pasó a otra persona. ¿Podemos identificar quién es la persona o imaginarnos quién puede ser? Eva, dice, bueno, sí, con razón, ¿sí? Dice que en Génesis 3, verso 6, dice, y vio la mujer lo mismo que le pasó a Sansón, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Por lo general, cuando cometemos un pecado, para no sentirnos los únicos, queremos compartir el pecado. Pero todo comienza por la vista. La vista nos hace creer que eso es bueno, nos hace creer de que eso es lo que necesitamos, y terminamos o estirando la mano y tomándolo, como en el caso de Eva, o como en el caso de Sansón, comportándose caprichosamente, haciendo berrinches para obtener lo que él quiere. Viviendo por la vista y haciendo lo que a uno le parece. Continúa el pasaje, versículos siguientes, y dice en la palabra del Señor que este Sansón insistía en querer hacer la suya, quería caprichosamente, y él se refiere a sus padres: denme lo que me gusta, no importa el precio. Bueno, ¿cuántas veces nos comportamos nosotros así? Me gustó esa chica, me gustó ese joven, nuestros padres nos hablan, nuestros mayores nos aconsejan, nuestros líderes, el pastor nos aconsejan, ¿y qué decimos? ¿Este qué sabe? Si el que me gusta es a mí, ¿qué sabe este? Bueno, Sansón se comportaba así, pensando que él tenía que obtener todo lo que quería. Sansón conocía el mandato de Dios, como lo conocemos cada uno de nosotros, como la conoce la gran mayoría, que debemos respetar a nuestros padres, que debemos respetar a nuestro papá, a nuestra mamá. ¿Le importó a Sansón? No, no le importó. Él quería lo suyo y más allá de menospreciar el mandato de Dios, sabía también Sansón que como nazareo no podía tocar una mujer filistea. Filisteos eran extranjeros. No solamente que eran extranjeros, y no hay nada malo en formar una pareja con una mujer extranjera, sino que en este caso era una filistea, enemiga del pueblo de Israel. No solamente era esa la condición, sino que él era nazareo, era alguien consagrado a Dios. Era una persona dedicada a Dios. Dios había tenido propósito, aún antes que Sansón nazca, para cumplir un propósito, para llevar adelante un plan. ¿Lo sabía Sansón? Sí que lo sabía. Porque en todo tiempo sus padres se lo recordaban. Tendría una melena por acá que daba testimonio de que él era nazareo. No podrían cortarle el pelo. O sea que su propia cabellera era testimonio de que él conocía el mandato de Dios. Pero aún así, ¿qué quiso hacer Sansón? Berrinche. ¿Conoce un poco esta imagen? Nosotros antes con el cinto, con la chancleta lo arreglábamos. Hoy día nuestros nietos ya no conocen ni el cinto ni la chancleta. Pero bueno, a veces haría falta volver a los viejos sistemas. No porque uno sea un bruto, no porque uno sea una persona golpeadora, sino porque la misma Biblia dice: corrige al niño mientras sea tiempo. También dice: la vara corrige y libra su alma del infierno. Bueno, cada uno tendrá su propia opinión, cómo criar a sus hijos, cómo criar a sus nietos. Sepamos que las consecuencias van a llegar para esas criaturas, al igual que llega para nosotros. Dios cumple su propósito. El versículo 4 leíamos de que los padres no sabían, dice el versículo, lo leo literalmente, dice: más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. ¿Cuál era la prohibición de Dios? ¿Por qué no juntarse con los filisteos? Bueno, como veíamos recién, adoraban a dioses paganos. Uno de los más famosos era Dagón, que tenía
apariencia de hombre y apariencia de un pez. Esa era su figura. Y estaba prohibido. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque la idolatría es un pecado de abominación a los ojos de Dios. Y en segundo lugar, porque era evitar que también Israel se contaminase con la idolatría y con la condenación de ese grupo de personas. ¿Cuántas veces Dios nos habla directamente diciendo esto no lo hagas? ¿Y cuántas veces nosotros nos empecinamos en hacerlo lo mismo? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones en las que claramente nuestros padres nos aconsejaron que no era lo correcto? ¿Y cuántas veces nosotros lo hicimos a pesar de? ¿Cuántas veces nosotros ahora como padres hemos aconsejado a nuestros hijos y nuestros hijos se comportaron al igual que nosotros, haciendo lo que ellos quieren? Lamentablemente hoy día parecería de que este síndrome avanza cada día más y cada cual sigue viviendo por sus emociones, por sus gustos, por lo que le satisface, por lo que le da placer. ¿Es que está tan malo formar pareja? No, no está malo formar pareja. Lo que está mal es formar yugo desigual. La Biblia dice claramente que no hagamos yugo desiguales. Porque va a ser para perdición, va a ser para tropiezo, va a ser para lágrimas en el futuro. ¿Por qué no mejor esperar el tiempo y la forma del Señor y formar, sí, esa pareja con esa joven, con ese joven, pero de acuerdo al plan y al propósito de Dios? Y no fuera del tiempo y fuera de los propósitos de Dios. Decía que muy a pesar de nuestra desobediencia, y esto lo hablo como líder, como creyente, como miembro, como parte de una congregación, muy a pesar de nuestra desobediencia, Dios cumple su propósito. Muy a pesar de nuestras actitudes que son contrarias, Dios lleva adelante su propósito. Lo hace con una familia, lo hace en la congregación, lo hace en un país, en una nación, lo hace a nivel mundial. Dios nos va a dar una oportunidad de servirle. Si la desperdicio, si la menosprecio, lo hará con otro. Dios va a llevar adelante su propósito. Ahora, en lo personal, en lo personal tendré que sufrir las consecuencias. Dios va a llevar adelante sus propósitos, no hay nada que se lo impida. Ahora, si yo entorpezco el obrar de Dios, si yo no continúo en el camino de Dios y comienzo a andar, como Pablo lo dice allí más adelante, de una manera sensual, de una manera carnal, sufriré las consecuencias. Este Sansón, que solamente vivía para sus deleites, podemos ver de que a pesar de su rebeldía, Dios sigue siendo fiel porque Dios cumple su palabra. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser si era infiel, si era una persona testaruda, si era una persona caprichosa, si era una persona tan sensual? ¿Cómo Dios lo respaldaba? Dios respalda su palabra, no nuestros hechos. Dios había prometido un plan y un propósito sobre Sansón. A través de él, a través de la consagración de Sansón por sus padres y por él en lo personal, Dios iba a libertar el pueblo de Israel de la esclavitud de los filisteos. Había un propósito de Dios que está por encima de cada uno de nosotros. Dios va a seguir adelante con tu vida, Dios va a seguir adelante con la congregación, con la familia, con el barrio, con la nación, con el país, con el mundo entero. Y qué bueno sería que nosotros seamos parte de ese cambio. Qué bueno sería que nosotros seamos parte de esa transformación. Pero si nos quedamos entorpeciendo el obrar de Dios, viviremos las consecuencias. Decíamos que Dios es el que actúa de manera sobrenatural. Dios es el que había prometido esa fortaleza en la vida de Sansón. Dios es el que actúa, dice el pasaje claramente, que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y despedazó a ese león. Dios es fiel, Dios cumple su palabra. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cumplimos con lo que Dios nos pide o nos comportamos como Sansón de manera torpe?
El pasaje siguiente decía de que Sansón se comportaba erradamente, porque seguía encaprichado. Dice que no le contó a sus padres lo que había hecho. También dice el pasaje que leíamos de que no solamente ocultó a sus padres lo que había hecho, sino que también se llegó a esta muchacha, se puso en galán, puso a mostrar su musculatura seguramente, su cabellera, a pavonearse como hacen los pavos. Y obviamente la muchacha quedó impactada. Ahora, no significa que haya sido la voluntad de Dios. No significa que esté el propósito de Dios para esas vidas. Él siguió comportándose como le parecía. Muy sensual, muy divertido. Este comportamiento lamentablemente nos lleva a coquetear con el pecado. ¿Cuántas veces pensamos o decimos que, bueno, esto a mí no me afecta, esto lo domino? Y después resulta que terminamos siendo dominados. Terminamos siendo acorralados, terminamos siendo prisioneros. Por un sentimiento, por un vicio, por una adicción, por nuestros malos pensamientos. Y pensábamos que lo solucionábamos, pensábamos que lo dejaba en cualquier momento, pensábamos que no me iba a poder afectar. Y total, si un día un domingo me quedo en casa, no pasa nada. Y pasa 1, 2, 3, 4 domingos sin venir. Y por allá aparezco nuevamente. Pero ¿y todo el tiempo que me perdí en la comunión con Dios? ¿Todo el tiempo que desperdicié en los planes y propósitos que Dios tenía para mi vida? ¿Todo el tiempo que dejé de escuchar su palabra, de alabarle, de adorarle, de servirle? ¿Será que Dios se va a olvidar de todo eso? A mí me generan dudas. Coquetear con el pecado no solo que nos aparta del camino, sino que también nos conduce a lo profano, a lo inmundo. Dice que a medida que Sansón avanzaba en este capricho que tenía, no solamente no respetó los mandamientos de Dios, no respetó a sus padres, sino que también como nazareno que era, como consagrado a Dios que era, tocó el cadáver, estaba prohibido. Para el judío, aún el día de hoy, tocar un cadáver, sea de animal o de una persona, sigue siendo signo de contaminación. Mucho más para un líder como era Sansón. Mucho más para alguien que estaba consagrado al servicio de Dios. Coquetear con el pecado nos aparta del camino, nos conduce a lo profano, a lo inmundo, y nos arrastra a un sinfín de calamidades. ¿Qué dice el pasaje? Bueno, el que leíamos recién dice que no le importó, que tomó la miel de ese cadáver, no solamente que consumió lo que no debía, sino que lo compartió también con sus padres. Muchas veces no solamente nosotros hacemos lo incorrecto, sino que también involucramos a otro. Queremos involucrar a la familia, consciente o inconscientemente lo hacemos. Involucramos a veces a algún otro miembro de la iglesia, queremos que esté de nuestro lado, queremos que sea compinche nuestras fechorías. Y lo único que conseguimos, alejarnos de nuestro Dios. Dice el pasaje que leíamos en el versículo, creo que es el versículo 7, dice, y descendió pues y habló con la mujer y ella agradó a Sansón. Y el verso 8 dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Cada vez que coqueteamos con el pecado, bueno, estamos apartándonos del camino. Estamos buscando lo que está prohibido, estamos buscando lo que no nos conviene. Síndrome de Sansón. Dice la Biblia, dice, también debes saber esto. Pablo es el que está refiriéndose a su hijo Timoteo. Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo. ¿No les resulta actual estas palabras? ¿No les resulta un reflejo de lo que vive hoy nuestra sociedad? Donde cada uno está preocupado en lo suyo, donde cada uno no le importa lo que la Biblia dice, donde cada uno coquetea con el pecado. ¿Recuerda el libro de Santiago? Santiago dice en uno de los pasajes, dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero dice también la Biblia que resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. No tenemos excusas. Podemos ser torpes, podemos ser ignorantes en algunas cosas, podemos tener dificultades como cualquier otra persona, pero dice la palabra de Dios que nos apartemos, que resistamos al diablo. ¿Cuáles son las áreas que primero va a atacar el diablo? Nuestra mente, nuestros pensamientos. En segundo lugar, nuestras emociones. ¿Y viste que está buena? ¿Viste que linda? Te guiñó un ojo. ¿Y viste? No, me parece que sí, dale. Y probá, total. Si no lo haces, sos un tonto o una tonta. Y después, y dice la Biblia que una vez que el pecado da lugar, después de ello la muerte. Muchas veces nos pasa como Adán y Eva, no creyeron en la palabra de Dios. El Señor les advirtió, no coman de ese fruto, porque si lo comen, morirán. ¿Qué les dijo el diablo? Es mentira, no van a morir. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por un cementerio, verdad? Y podemos ver esta triste realidad, que el ser humano tiene un tiempo, que el ser humano es finito, que el ser humano muere. Pero dice la palabra de Dios que aunque estemos muertos, si creemos, veremos su gloria. ¿Nos estamos comportando como Sansón? Andando por la vista, por lo sensual, por lo que nos llama la atención, a los ojos, a las emociones, a los sentimientos. Bueno, hay victoria, el Evangelio es buena noticia. En Cristo se puede. ¿Estamos andando bajo la voluntad de Dios? Mejor todavía, sigamos así, no demos vuelta atrás. ¿Conocemos de alguien que está pasando por los síndromes de Sansón? Démosle testimonio que en Cristo se puede. Si Cristo lo hizo en tu vida, lo puede hacer perfectamente en otro. ¿Cómo contrastamos el síndrome de Sansón? Bueno, la palabra de Dios nos dice que la vida cristiana es muy diferente a la vida sensual. Pablo lo describe de una manera muy sencilla. Dice la vida carnal, la que se deleita o la que vive para sus propios deleites. La vida cristiana, dice Pablo también, dice en Romanos, por ejemplo, dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo viven? Bajo el síndrome de Sansón, por la vista. ¿Cómo quiere que nosotros vivamos, nuestro Creador? Que vivamos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Estás esperando un mejor salario? ¿Estás esperando un trabajo con otras condiciones? ¿Estás esperando una pareja? ¿Estás esperando tu casita? ¿Estás esperando un cochecito quizás? Bueno, esperemos. No está mal hacerlo. Lo malo es tomar atajos. Lo malo es apartarnos del camino. Lo malo es tocar lo profano, negando la voluntad de Dios. Dice Pablo también en otro pasaje, también en Romanos, dice que la vida cristiana se opone, mejor dicho, a la vida sensual. Se opone a la característica de Sansón, a hacer la suya, a vivir de manera caprichosa. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Bueno, ¿cómo vamos a vivir? Dios respeta nuestra decisión. ¿Seguiremos viviendo por la vista? Algunos me decían, me vas a ver de que hay personas que no van a venir porque hoy juega Boca y River. Vinieron. Otro decía, no, seguro por la lluvia no van a venir. Hemos venido. O sea que se puede. Se puede vivir no solo por vista, mirando un partido o una película o lo que sea. No tengo nada en contra del fútbol. Pero sí, Dios tiene en contra todo aquello que nos aleja de Él. Sea por vista, sea por lo sensual, sea por los caprichos o sea por una vida desordenada. ¿Qué mejor que alcanzar esa vida eterna? ¿Qué mejor que alcanzar el perdón del Señor y vivir esta vida abundante, esta vida fresca, esta vida más allá de la muerte, esta vida eterna en Cristo Jesús? Que la gracia del Señor y su misericordia nos ayuden cada día a vivir una vida cristiana, a vivir en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Mire, los deseos de la carne podemos hacer una lista innumerable. Quizás podamos, a esa lista que mencionaba Pablo, podríamos agregarle muchas cosas más que sabemos. Pero ninguna de ellas nos van a solucionar los problemas de la vida. ¿Qué mejor que tomar del consejo de Dios? ¿Qué mejor que aferrarnos a la vida en Cristo Jesús y que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro gusto, nuestras necesidades estén canalizadas en aquel que nos puede dar la salvación? Dice el libro de Mateo, dice, la gente común necesita y se preocupa por lo que va a comer, por lo que va a calzar, lo que va a hacer. ¿Qué dice Jesús? Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él nos dará. Y cuando Él nos da abundantemente. Cuando Él nos da, es para disfrutarlo. Cuando Él nos da, es para que nuestra vida sea prosperada. Que la gracia y el amor de nuestro Dios sobreabunde en cada una de nuestra vida. Amén.